que pasó ayer en Brasil. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo le va? Gracias por el contacto. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿cuál es su análisis? Libre primero y después le hago algunas preguntas, por favor. Sí, bueno, el análisis libre, bueno, primeramente el grado de sorpresa, aunque algunos periodistas ya tenían identificado una red montada para un ataque de ese tipo, ¿no? Muy parecido al del Capitolio, por las características que tuvo, armado con ómnibus que llegan de diferentes lugares del país. Y bueno, en la primera lectura política, bueno, fueron ataques durante el gobierno de Bolsonaro bastante incentivados. Ya hubo el propio Bolsonaro, cuando era presidente, ya había incentivado un ataque al Supremo Tribunal. Entonces no es nada extraño. Y por otro lado, bueno, el posicionamiento de las Fuerzas Armadas frente a un hecho tan impresionante, ¿no? A una semana de asunción de gobierno. O sea que es realmente un cuadro bastante complicado para el inicio de un gobierno, ¿no? Es decir, las medidas que van a ser tomadas van a ser fundamentales para el futuro gobierno Lula, perdón, porque depende de una alianza muy amplia con sectores. El gobierno está compuesto por una alianza muy amplia de sectores que van de la izquierda, sectores de la derecha liberal, y con este tipo de acciones de invasión, muchos llaman de terrorismo, digamos, cambiando la denominación, que en principio era para grupos radicales de izquierda, ahora se transforma en una forma de denominar grupos de extrema derecha aliados a Bolsonaro, y con un destrozo, ustedes vieron las imágenes ahí, un destrozo incalculable, porque Brasil es patrimonio de la humanidad. Entonces hay destrozos de obras de arte, hay destrozos, en fin, una verdadera afronta al poder democrático, ¿no? Comienzo para ir preguntándole por esto que usted dijo al principio. ¿Cómo la inteligencia y las fuerzas de seguridad no detectan la cantidad de micros o no pueden prevenir o impedir esto, ¿no? Que miró atónito cómo usurpaban o ocupaban estos tres lugares emblemáticos en Brasil? ¿Y eso genera alguna inquietud o no? No, totalmente. Bueno, primeramente, el gobernador de Brasilia es bolsonarista, muy próximo a Bolsonaro, y las acciones, no fueron detenidos los ómnibus, que eran aproximadamente unos 100 ómnibus. Por eso. Mucho más que eso, la policía acompañó prácticamente a la marcha, a la ocupación. Inclusive el Supremo suspendió el mandato del gobernador del Distrito Federal de Brasilia por 90 días, asume la vicegobernadora, pero muchos sectores están pidiendo el impeachment del gobernador, ¿no? Correcto. Porque sin duda las fuerzas de seguridad prácticamente no solamente fueron omisas, sino que participaron en la invasión, aceptando Correcto. toda esta situación, ¿no? Ahora, Javier, esto habla de una fragmentación de la sociedad y bien descrito por usted, en el momento en que Bolsonaro era presidente, sectores de la izquierda avanzaban y se manifestaban, ahora son sectores de la derecha. Esto tal vez sea explicable por otros fenómenos que ocurren en la región, de un sector de la sociedad civil que se vuelve extremista frente al desencanto de la política y los dirigentes que no solucionan sus problemas, o no. ¿Cuánto hay de esto? No, yo realmente no concuerdo en ese análisis que la izquierda haya hecho acciones de ese tipo, ni muy próximas. Ajá. Cuando sucedió en 2013, inclusive había grupos de black box de extrema derecha ya dentro de ese grupo, ¿no? En ningún momento se puede atribuir, me parece, mi lectura, equivaler este hecho al de 2013, no es nada próximo a eso. Aquí entraron y vandalizaron absolutamente todo, ¿no? Está bien. Con apoyo, sí, con incentivo
de un presidente de la nación, cosa que es un absurdo absoluto en cualquier régimen democrático. O sea que no es comparable la acción. Usted dice que los de la movimientos de extrema izquierda derecha. no son tan violentos como estos. A estos No, fue una marcha, la de 2003, una marcha, y se inició como una marcha pacífica y después fue cooptada por grupos de extrema derecha que ya estaban dentro de la marcha, ¿no? Okay. Que ya estaban en que son los conocidos black box, que se identificaron como grupos de extrema derecha, o sea que ya estaba ahí en germen lo que vendría después. Inclusive en 2013 hay varias lecturas sobre lo que sucedió en esa movilización, ¿no? Ahora, esto es acciones de ultraderecha que apuesta al caos. La ultraderecha apuesta al caos. Esto se ve en varios países de América Latina. El atentado a la presidenta Cristina me parece que está dentro del mismo registro, apuesta al caos. Y en este caso, un caos incentivado por el expresidente Bolsonaro y, digamos, abierto en sus posibilidades por el gobernador de Brasilia, que es bolsonarista. O sea que los responsables de esos hechos es la derecha. ¿Y son sectores independientes o todos huérfanos de Bolsonaro? Porque algunos dicen que esta movilización, bueno, Bolsonaro se diferencia, pero no representa a todos a la herencia de Bolsonaro, o sí. No, todos se identifican como bolsonaristas, en eso no hay duda. No hay duda por el tipo de simbología, las declaraciones en las redes de Twitter que ya están todas mapeadas, y los grupos que fueron de ómnibus a Brasilia, de diversos lugares del país. Inclusive había acciones concomitantes, ya planeadas en Río de Janeiro. Por ejemplo, de madrugada hoy habría una toma de una refinería de petróleo aquí en la periferia de Río, que fue desarmada, que no sucedió, y toma de rodovías en San Pablo, que tampoco sucedió después de los desdoblamientos de este acontecimiento. O sea, que eran acciones planeadas en varios lugares del país para provocar el caos, entonces hay que responsabilizar, primeramente hay que hacer una investigación que comienza ya con la suspensión del mandato del gobernador de Brasilia, con la expulsión, la exoneración del secretario de Seguridad de Brasilia, que ya fue exonerado, y ahora comienza la investigación a ver quiénes financiaron este tipo de actos, porque sin duda esto no fue un grupo de personas aisladas, esto fue financiado con ómnibus, con hoteles, con estadía, inclusive, digamos, responsabilizar por los destrozos. Recordemos que Brasilia es Patrimonio Mundial de la Humanidad, sí. Y los destrozos, yo vi imágenes. Es una locura. Ahora, del diputado. Sí. Belén, mi compañera, tiene una pregunta, pero yo tengo una antes. Algunos fenómenos de esta época también hablan, ¿no?, de la crisis de la dirigencia política ocupada en sus propios poderes y la incapacidad para resolver los problemas de la gente. Esto se lo ha visto aquí y también en Europa. ¿Qué piensa sobre esto? Bueno, ahí, digamos, tienen que ser tomadas medidas, y ya se está, los especialistas y los cuadros políticos, medidas muy duras frente a lo acontecido, ¿no? Porque si el Poder Judiciario no toma medidas muy duras frente a lo acontecido, y el Supremo fue una medida bastante interesante de suspender el mandato hasta iniciar el inquérito, realmente la democracia está en un hilo, porque este tipo de hechos se puede repetir en cualquier momento, y gobernar en esas condiciones, el Poder Ejecutivo no tiene ninguna, digamos, ningún espacio en situaciones donde, digamos, cualquier grupo político emprende un ataque de ese tipo, ¿no? Entonces, la única manera en este momento para iniciar el gobierno, porque está prácticamente en el inicio del gobierno, porque el Capitolio fue el resultado de la elección, esto es el inicio del gobierno. Bolsonaro no reconoce el triunfo de Lula, Bolsonaro no transfiere la banda presidencial para Lula. Recordemos que
él viaja para Estados Unidos, prácticamente abandona el país. Entonces, bueno, para volver a una cierta regularidad democrática, el Poder Judiciario va a tener que tomar medidas muy extremas, claro, muy extremas. Inclusive están pidiendo el impeachment, como comenté, del gobernador, mucho más que eso, principalmente reforzar la seguridad del Plan Alto y investigar a fondo quién financió, ¿no? La crisis del sistema se lo ve, por eso yo le decía si finalmente estas crisis también obedecen a fenómenos de la propia incompetencia de la política, porque ni Trump pasó la banda presidencial ni lo hizo Cristina. Es decir, no reconocer al otro o la validez de una elección democrática también implica un deterioro por parte de los dirigentes que no son capaces de admitir al otro o de darle valor al sistema democrático. Pero bueno, son cuestiones bien profundas. Belén. Sí, es decir, en el caso de Brasil, por ejemplo, eso nunca sucedió, ¿no? Claro. Eso nunca sucedió. Claro. Eso comienza a suceder con este modelo Trump, que desconocen los resultados de las elecciones. Claro. Es una cosa totalmente inédita y se globaliza, ¿no? Porque los movimientos son muy similares. Yo diría más que la clase política, porque la transferencia del poder organizada por Lula fue muy tranquila, inclusive yo fui a Brasilia con mucha participación popular. Me parece más que es un movimiento de la extrema derecha de patear el tablero, ¿no? De cualquier manera. Ok. Javier, buen día. Frente a un escenario en el plano internacional, Lula fue bien recibido, aceptado, incluso, bueno, la promesa de reinsertar a Brasil entre las 10 economías más grandes del mundo, bueno, eso tuvo mucha aceptación. Sin embargo, el plano financiero parece que le dio a la espalda, ¿no?, en estos primeros días de gestión. ¿Qué análisis haces, no? Más allá de que, bueno, se entiende que muchas veces los intereses de las mayorías y del mercado financiero no son compatibles, pero bueno, desde tu visión, ¿qué análisis nos puedes hacer? Sí, ese es un punto interesante también, porque los primeros a reaccionar antes de esta invasión fueron los economistas, digamos, más neoliberales, digamos así, en una lectura para reconocer un poco las figuras, ya se previendo de lo que podía venir en un gobierno donde las primeras medidas sin duda tienen que ver con salvar a grande parte de la población que está en una situación realmente crítica, ¿no? Los niveles de pobreza aumentaron mucho. Quien viene aquí a las ciudades, por ejemplo, de Río, ve mucha gente durmiendo en la calle, una situación muy crítica. Y claro, eso implica aumentar el gasto público para atender ese grupo de población, y los discursos de los economistas más neoliberales fue inicialmente cuestionar principalmente el fin del techo de gastos, que fue una medida que no fue del gobierno, sino del Congreso, una negociación con el Congreso, para permitir que aumente el gasto con relación a pobreza fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente pobreza, que van a ser las primeras medidas. Entonces, bueno, más dentro del gobierno, de esta actual configuración de gobierno, existen sectores, representantes políticos de otras fuerzas. Por eso es un gobierno, un frente amplio de coalición, en el cual, por ejemplo, la ministra de Planeamiento viene de un partido de derecha liberal, digamos así, ¿no? Entonces, va a ser una negociación permanente con estos sectores, más en principio hay un entendimiento de que la población con menos condiciones de recursos económicos, las personas más pobres, precisa inmediatamente medidas que mejoren su situación, ¿no? Javier, muchas gracias por este contacto interesante. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.